Hola, buenos días, ¿se me escucha? ¿Me escuchan? A Ahora sí, ver, profe. sí, parece que sí, gente. Bien, estamos entonces, gente. Bueno, antes que se nos corte la luz, electricidad, wifi o algo, comenzamos con la clase, ¿sí? Así que le metemos pata el día de hoy. Bien, a ver, esperen, voy a compartirles pantalla. Nos había quedado por dar la clase anterior lo que tenía que ver con diferenciales. Eso está cargado en el aula, pero aún así lo vemos, son dos o tres filminas porque utilizamos las palabras que definimos allí para el nuevo tema que tiene que ver con integrales indefinidas. ¿Sí? Así que hacemos esa introducción de diferenciales y ya pasamos a lo que tiene que ver con el tema nuevo, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, consultas antes de comenzar con la clase? Bien, si no hay nada, comenzamos. ¿Sí? Voy a desconectar la cámara y les comparto. Estoy compartiendo la pantalla, gente, el PowerPoint. ¿Lo pueden ver? Bien. Sí, profe. Parece que sí, algunos sí ya lo pueden ver, parece que otros no. Ya se les va a actualizar, gente, y ya les va a mostrar. Bien. Entonces los había quedado lo que tiene que ver con diferenciales, interpretación geométrica, lo que tiene que ver con relación con el incremento, cálculos aproximados, errores de derivadas y diferenciales son definiciones, ¿sí? Explicaciones más que nada. Entonces vamos con la primera parte, que tiene que ver con diferenciales e interpretación geométrica. Bien, a ver. Bien. Entonces, sea una función y igual a f de x derivable, esa es la condición principal, en el intervalo a b, el producto de la derivada de la función, o sea, f' de x, por el incremento delta de x, se llama diferencial de la función. Se la designa por, fíjense, d minúscula, f de x, o de la forma habitual, diferencial de y. Es decir, esa es la notación que ocupamos para diferencial de una función, ¿sí? Diferencial de y. Fíjense que consta de tres partes. En el primer miembro, diferencial de y, igual a f' por delta de x, ¿sí? O también la otra notación, diferencial de y igual a y' por delta de x. Bien, esa es la primera parte de lo que tiene que ver con diferencial. Ahora, fíjense que si consideramos esto, sea la función identidad y igual a f de x igual a x, con lo cual, fíjense que la derivada de y, sabemos que es 1, habíamos demostrado esto en clases anteriores, que la derivada de x es 1 nada más, y si consideramos diferencial de y, lo que recién definimos, diferencial de y igual a la primera derivada por delta de x, ¿sí? Llamamos asterisco, como y es igual a x, resulta que si yo tomo diferencial a ambos miembros, me va a quedar diferencial de y igual a diferencial de x. Entonces, resulta que si yo reemplazo diferencial de y por diferencial de x, lo nuevo que me va a quedar va a ser diferencial de x igual la derivada prima por delta de x. Ahora, sabiendo que la primera derivada de lo que habíamos definido y igual a x es, la primera derivada es igual a 1, entonces de acá se deduce de que, en definitiva, diferencial de x es lo mismo que delta de x, ¿sí? Entonces, quiere decir que
utilizando eso que recién definimos, ya podemos escribir todo con respecto a diferencial. O sea que, fíjense, la igualdad diferencial de x igual a delta de x podría ser considerada como definición de la diferencial de una variable independiente. Luego, la expresión asterisco puede escribirse como, y acá fíjense que aparece ya como aparece en todos los libros. Diferencial de y es igual a la primera derivada de una función por diferencial de x. Con lo cual, como tenemos un producto y tenemos una igualdad, acá abajo también está escrito lo mismo, pero de otra forma. O sea que en otras palabras, la primera derivada es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? Ahora, vamos con la interpretación geométrica, que es el diferencial en definitiva, el diferencial de y. ¿A qué es igual? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es lo que recién definimos. ¿Estamos? Eso es lo que recién definimos. Diferencial de y es igual a la primera derivada de una función por diferencial de x. O con lo cual, fíjense que tenemos la primera derivada por diferencial de x. Bien, entonces, como acá podemos ver en el gráfico, tenemos una curva y también tenemos una recta tangente. Una recta tangente en el punto P. Entonces, esa recta tangente tiene, ya sabemos, una pendiente, y esa pendiente lo podemos determinar como tangente de ese ángulo va a ser igual a el segmento AB dividido el segmento PB, desde el punto P hasta este punto B. Fíjense que desde el punto P hasta el punto B no es otra cosa que un incremento de X, ¿sí? Pero bueno, lo miramos así primero. Entonces, la pendiente va a ser tangente de ese ángulo, va a ser el cociente entre el segmento AB dividido PB. ¿Sí? Fíjense, allí está señalizado. Entonces, fíjense que lo que habíamos hablado recién, el diferencial de X era igual al incremento de X, que en este caso va a ser el segmento PB. ¿Sí? Lo que tenemos acá como denominador. Con lo cual, ahí está señalizado. Con lo cual, entonces, diferencial de y, que es igual a la primera derivada de y por diferencial de x, considerando nuestras hipótesis, esto que tenemos acá a la izquierda, podemos hacer el reemplazo, porque y', esta y' que tenemos acá, es igual a el cociente entre el segmento AB dividido PB, ¿sí? Y diferencial de x no es otra cosa que PB. Entonces, fíjense que acá reemplazo por lo que tenemos como hipótesis. Con lo cual, fíjense que al simplificar eso, en definitiva me queda solamente el segmento AB. Entonces quiere decir de que el diferencial de y no es otra cosa que el segmento AB, ¿sí? O sea, el triángulo que se forma entre la recta tangente, ¿sí? El incremento A de X, ¿sí? Y lo que tiene que ver con X más delta de X. O sea que este segmento diferencial de y es el que tenemos acá, AB. Con lo cual podemos notar de que para este caso particular, fíjense que el diferencial de y que tenemos allí, ese segmento es menor a ese delta de y que tenemos allí, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿en algún momento pueden coincidir esos segmentos? Y para valores próximos al punto P, convengamos que existe casi una equivalencia. Podríamos decir que son iguales, ¿sí? Pero para números o elementos muy próximos al punto P. Fíjense que acá es mucha la diferencia. Se nota la diferencia entre diferencial de y delta de I, ¿sí? O sea, entre el segmento diferencial de I y el segmento delta de I. O sea que acá tenemos la interpretación geométrica de lo que es el diferencial de I, que para este caso, vuelvo a repetir, es menor
el diferencial de y, ese segmento, que el delta de y. ¿Podrían ser iguales? Pueden ser equivalentes para números, para números de x muy próximos al punto P, ¿sí? Por eso es importante lo que tiene que ver con diferencial de y. Ahora, fíjense que les hice ahí a ver si, a ver, oculto esto. Fíjense, geométricamente la diferencial de una función es el incremento que sufre la recta tangente a la curva en el punto X cuando se pasa de X a X más delta de X. ¿Sí? Es ese incremento. O sea que este segmento AB, que llamamos diferencial de Y, ¿sí? Sufre un incremento o no, dependiendo de el incremento que sufre X. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Bien, si no hay, continúo. Entonces, fíjense, la longitud AB corresponde al diferencial de la función f de x en x respecto del incremento delta de x. Es lo que le decía hoy. Si ese segmento diferencial de y va a ser mayor o menor, generalmente dependiendo del incremento de x, ¿sí? Entonces vamos a la otra interpretación. Tenemos diferencial de y igual a la primera derivada de la función por diferencial de x, pero fíjense que ahora la tangente está sobre la recta. Disculpen, la tangente está sobre la curva, ¿sí? Entonces, hacemos el mismo planteo. La pendiente de la recta tangente es el segmento AB sobre PB. Consideramos otra vez diferencial de y igual a la primera derivada por diferencial de x, reemplazamos los datos que tenemos, lo mismo que hicimos en el caso anterior, simplificamos, y fíjense que en definitiva, nuevamente me queda diferencial de y es igual al segmento AB, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, el segmento AB, que es el diferencial de y, es mayor que el incremento de y, ¿sí? Entonces, para a este tipo de gráfica, el diferencial es mayor que el incremento con respecto a la función f de x. ¿Sí? Entonces, geométricamente, la diferencial de una función es el incremento que sufre la recta tangente a la curva en el punto x cuando se pasa de x a x más delta de x. ¿Sí? Fíjense que acá le dice que la longitud AB corresponde al diferencial de f de x en x respecto al incremento de x. Entonces, gente, lo mismo que sucedía para el caso anterior, lo mismo sucede acá. El diferencial de y no es otra cosa que el segmento AB. Y ese segmento AB, ¿cómo aparece? ¿De dónde aparece? Bueno, entonces, la diferencial de la función y igual a f de x es el incremento que sufre la recta tangente a la curva en el punto x cuando se pasa de x a x más delta de x. Entonces, nuevamente, fíjense que tenemos que, para valores muy próximos de P, el diferencial de y puede ser equivalente a el incremento de y. Para valores mayores o muy grandes, ¿sí? La idea de grande, fíjense que sucede algo de esta forma. El diferencial de y pasa a ser mayor que el delta de y, o como en el gráfico anterior, pasa a ser menor, ¿sí? Pero ya no son iguales o ya no son equivalentes, ¿sí? Entonces, gente, para pasar en limpio, esto que tenemos acá, el diferencial de una función no es otra cosa que diferencial de y es igual a la primera derivada por diferencial de x. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Vamos con un ejemplo. Fíjense que este es de un ejercicio de otro práctico, de otro lugar. Y fíjense que dice hallar diferencial de y, siendo y igual a una función, tenemos en los tres ítems tres funciones. Entonces tenemos esa función, ¿sí? Y tenemos la definición de diferencial de una función, que es esa igualdad que tenemos allí. Ahora, la función f de x la puedo desarrollar y me queda menos x al cubo menos 2 por x. Podría trabajar con la función original,
menos x por x al cuadrado más 2. Pero como tengo que derivar, tendría que ocupar la derivada del producto. Y sería complicarme sin necesidad. Entonces directamente aplico primero propiedad distributiva y me queda una función cúbica. Entonces, derivo la función, que me queda menos 3 por x al cuadrado menos 2. Entonces el diferencial de y es esa igualdad que tenemos allí, esa igualdad última. Menos 3 por x al cuadrado menos 2, todo entre paréntesis, por diferencial de x. ¿Sí? Y lo mismo para cada una de las funciones b y c. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puede ser? Bien, fíjense que no es complicado esta parte. Entonces vamos ahora a la interpretación de todo esto. Fíjense que les dice, calcular ahora delta de i, diferencial de i, y la diferencia entre el delta de i menos diferencial de i. Que habíamos dicho, de acuerdo a la interpretación geométrica, que puede suceder que diferencial de i puede ser mayor o menor que el delta de i, dependiendo del incremento habíamos hablado. Entonces, bajo esa idea, siendo i igual a un medio por x al cuadrado más 3 por x, cuando x sufre un incremento de 2 hasta 2,1. Entonces, lo que respecta a delta de i, no es otra cosa que i sub 1 menos i sub 0. Entonces necesito las imágenes i sub 1 e i sub 0. I sub 0 reemplazo en la función por 2 y obtengo 8. I sub 1 reemplazo en la función por 2,1 y obtengo 8,505. Entonces quiere decir que el delta de i no es otra cosa que i sub 1 menos i sub 0, con lo cual obtengo 0,505. Quiere decir que eso es el delta de i. Ahí ya calculé el delta de i. ¿Sí? No es otra cosa que las restas de las imágenes. ¿De qué imágenes? Y bueno, de los puntos que yo digo que uno es x sub 0 y el otro es x sub 1. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a calcular diferencial de i. Acorde a lo que vimos recién, necesito la primera derivada. Entonces, también sabemos que el diferencial de x no es otra cosa también que el delta de x, y delta de x es x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí? Fíjense que ahí colocamos la idea de equivalente. Entonces, fíjense, la primera derivada va a ser x más 3 de la función. Diferencial de x, dijimos que es equivalente a delta de x, y delta de x ya sabemos que es x sub 1 menos x sub 0, o sea que en definitiva el diferencial de x es 0,1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que diferencial de y va a ser igual a x más 3 por diferencial de x, pero yo necesito evaluar todo eso en el punto x igual a 2 y ahora con el incremento 0,1. Entonces, reemplazo todos esos datos. Fíjense que acá, esta x que yo tengo acá, lo reemplazo por el punto 2 y el diferencial de x lo reemplazo por 0,1. Eso es lo que me queda y hago las cuentas. Y lo que me queda es que diferencial de y es igual a 0,5. ¿Sí? Entonces la diferencia entre uno y otro es de 0,05. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? O sea que en definitiva son dos formas de obtener algo equivalente. ¿Sí? El delta de i lo puedo obtener como acá tenemos en la primera columna, que está acá a la izquierda, o puedo utilizar diferenciales y obtener una aproximación de lo mismo, pero utilizando diferenciales o utilizando lo que recién definí. ¿Sí? O sea que puedo utilizar los dos caminos. ¿Estamos? ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? Bien.
Bien, gente, entonces vamos ahora con lo que tenemos que dar. Vamos a l- comenzar con el tema 4, lo que es integrales indefinidas. ¿Sí? Bien, existen varias formas de definir esto. Yo utilizo la más sencilla, la más accesible, pero sí hay más complicadas. Así que bueno, entonces, vamos primero con lo que tiene que ver con función primitiva. ¿Sí? Definimos eso y después nos apoyamos en eso para definir todo lo que sigue. Entonces, una función f mayúscula de x, ¿no? Una función f mayúscula se denomina primitiva para la función f minúscula en el intervalo AB abierto si f mayúscula es diferenciable en AB, o sea, lo que habíamos definido hoy anteriormente de diferenciable, si f mayúscula es diferenciable en AB y la primer derivada de f mayúscula me vuelve a dar la función f minúscula, ¿sí? Entonces, la función f mayúscula se llama también antiderivada de f minúscula o directamente integral de f, ¿sí? Bien, esto todo está en el power del aula, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Entonces, tengo la función f de x igual a coseno de x, ¿sí? Entonces, la primitiva va a ser f mayúscula, que en este caso va a ser seno de x, ¿sí? ¿Cómo yo sé que seno de x es la primitiva? Y bueno, porque si yo derivo la función f mayúscula, vuelve a darme la función original con la cual yo estaba trabajando, ¿sí? A eso se refiere. Bien. Vamos con otro ejemplo, con una función polinómica. Tengo la función f de x igual a 3 por x al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, la primitiva va a ser f mayúscula de x igual a x al cubo. ¿Por qué digo que va a ser esa la función primitiva? Porque si yo vuelvo a derivar la función que recién obtuve, x al cubo, obtengo la función original, ¿sí? Es casi como la idea de una comprobación, ¿sí? A ver si realmente es la primitiva o no. Ahora, hay una característica muy importante. Fíjense que si f mayúscula es una primitiva para la función f minúscula en el intervalo AB, entonces quiere decir que f mayúscula más c es también una primitiva. En el caso, disculpe, en el que c es un número constante cualesquiera. Y eso sabemos porque recuerden que cuando derivamos una constante, la derivación de una constante es cero. O sea que si yo derivo una constante, la constante pasa a ser cero directamente. Entonces, ¿cómo sería eso? Hacemos primero la demostración, ¿sí? Tenemos que f mayúscula de x más c, yo digo que es la primitiva de f minúscula, entonces eso quiere decir que cuando la derive, tengo que volver a obtener la función original. Entonces, fíjense que cuando la derivo, vuelvo a obtener la función original f minúscula. Como es de esperarse, porque recuerden, como dijimos recién, la constante, cuando la derivo, es cero. Y esa es sola la demostración de este teorema, muy sencillo. Comparado con todo lo que he demostrado en otras clases, muy sencillo. Gráficamente, ¿cómo sería? O con un ejemplo. Fíjense que ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos f mayúscula 1, f mayúscula 2, f mayúscula 3, f mayúscula 4, f mayúscula c, cualquiera sea. Y fíjense que cada una es una función cúbica. X al cubo más 1, x al cubo más pi, x al cubo más c, x al cubo más c. Y cada una de ellas es una primitiva ¿de quién? Es una primitiva de la función 3 por x al cuadrado. Eso significa que si yo derivo la función f mayúscula 1, f mayúscula 2, f mayúscula 3, f mayúscula 4, obtengo la función 3 por x al cuadrado, ¿sí? O sea que en realidad no tenemos una primitiva, sino tenemos lo que se llama una familia de primitivas, que la diferencia entre una y otra es una constante.
Fíjense que cuando yo miro las Fs mayúsculas, lo que varía más que nada es una constante, ¿sí? Gráficamente sería eso que tenemos allí. Fíjense que son todas similares, varía la constante. ¿Hasta acá puede ser, gente? Entonces definimos lo que es la primitiva, que también llamamos integral, y tenemos un teorema que me dice que, mm, dada una función, no solamente voy a obtener una primitiva, sino una familia de primitivas. ¿Y de dónde se desprende eso? Que el problema viene, o la observación viene por la constante, ¿sí? Como tenemos allí. Bien, seguimos. Ahí está una aclaración a lo último. Fíjense que le dice. Podemos decir que cualquier función de la forma x al cubo más c, donde c puede ser cualquier número real, es una primitiva de la función 3 por x al cuadrado en todos los reales, ¿sí? Vuelvo a repetir, esa f mayúscula, ¿por qué es una primitiva? Y bueno, porque cuando yo la derivo, vuelvo a obtener la función original con la cual estaba trabajando, ¿sí? Bien, entonces, acá hacemos las observaciones y las aclaraciones. Al conjunto de todas las integrales o funciones primitivas de f de x minúscula se la llama integral indefinida de f de x y se la representa anteponiendo el signo de sumatoria, disculpen, ese signo de integral a f de x. Es decir, simbólicamente es eso que tenemos aquí. Quiere decir de que, leyendo de izquierda a derecha, la integral de f de x diferencial de x va a ser igual a f mayúscula de x más c, siempre y cuando se cumpla que cuando yo derive f mayúscula, debo volver a obtener f minúscula de x, ¿sí? O sea que esos dos van de la mano, ¿sí? Fíjense, la expresión que tenemos ahí simbólica se lee integral de f de x, ¿sí? Y f de x se denomina integrando. Entonces, consecuencias inmediatas de la definición de integral. De la definición se deduce la derivada de una integral indefinida es igual al integrando. Es decir, y fíjense que ahí tenemos la derivada de la integral de f de x diferencial de x es igual a f de x. ¿Sí? ¿Estamos, gente? La diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de la integral, es decir, y fíjense que ahí tenemos simbólicamente, diferencial de la integral de f de x diferencial de x va a ser igual a f de x diferencial de x nada más. Y la integral indefinida de la diferencial de una cierta función es igual a la suma de esta función y de una constante arbitraria. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos de forma simbólica. ¿No? Esto suelo tomar en el examen final. ¿Sí? Son muy sencillas las demostraciones, así que toda esta parte suelo tomar, así que mírenla. Bien, hacemos las demostraciones que son muy sencillas. ¿Sí? Fíjense, la derivada de una integral indefinida es igual al integrando, es decir, que la derivada de la integral de f de x diferencial de x es igual al integrando, ¿sí? Con la derivada de f mayúscula igual a f de x. Entonces, recuerden de que al momento de demostrar una igualdad teníamos varios caminos. Podemos partir del primer miembro, hago operaciones algebraicas, aplico propiedades, definiciones, llego al segundo miembro. Otro camino era desarrollo todo el primer miembro, desarrollo todo el segundo miembro y llego después a la conclusión que son iguales. O como en el caso de ayer, definimos algo, aplico propiedades, alguna definición y después utilizo eso que definí para llegar a la demostración que yo estaba queriendo. Entonces, en este caso, fíjense de que la integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula más c. Eso es lo que recién definimos como integral de una función, ¿sí? Tal que si yo vuelvo a derivar f mayúscula de x más c, obtengo f de x, ¿sí? Entonces, la diferencial
disculpen, la D mayúscula derivada de lo que está entre paréntesis, integral de f de x diferencial de x, ¿sí? Fíjense que esto que yo tengo acá entre paréntesis no es otra cosa que lo que yo tengo como definición de integral, ¿sí? Fíjense que aplicando la definición de integral, me queda que la integral de f de x diferencial de x no es otra cosa que f mayúscula más c, ¿sí? Que derivando, por eso aparece acá el apóstrofe de derivación, me queda f mayúscula prima, que no es otra cosa que f de x. O sea, lo que queríamos demostrar. O sea, partimos de un primer miembro, aplicamos la definición de integral, después aplicamos la definición de derivadas y obtenemos lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Fíjense que no es muy complicada la demostración. Fíjense, esta última igualdad significa que la derivada de una primitiva cualquiera es igual al integrando. ¿Sí? O sea que si yo integro y derivo, nuevamente obtengo el integrando. En definitiva es eso. Vamos con la otra. La diferencial de una integral indefinida, la diferencial, por eso aparece la D minúscula y en la simbología, es igual al elemento de la integración, es decir, f de x diferencial de x. Vamos con la demostración, muy sencilla también. Fíjense, diferencial de todo eso que tengo entre paréntesis, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Por definición de diferencial de una función, obtengo que me va a quedar la primera derivada, por eso aparece una d allí, por diferencial de x. ¿Sí? Y fíjense que eso que tenemos allí, recién lo definimos. Es lo que tenemos acá arriba, en la primera demostración que hicimos. Fíjense, ahí lo tenemos. Entonces, quiere decir de que me queda f de x diferencial de x. Y eso es todo, gente. Fíjense que la demostración son 3 pasos y nada más. ¿Sí? Bien, continuamos. Me falta una. La integral indefinida de la diferencial de una cierta función es igual a la suma de esta función y de una constante arbitraria. ¿Sí? O sea que ahora tenemos la integral de la diferencial de f de x. ¿Sí? Fíjense que en el caso anterior teníamos diferencial de la integral. Ahora tenemos la integral de la diferencial. ¿Sí? Similar, pero no lo es. Entonces, demostración. Sea una función f de x, entonces diferencial de f de x es igual a la primera derivada por diferencial de x. Esta es la definición de diferencial. ¿Sí? Entonces, como f de x es tal que la derivada de esa función es la primera derivada, entonces f de x es una primitiva de la primera derivada. Por lo cual se cumple que la integral que la primera derivada diferencial de x va a ser igual a f de x más c. ¿Sí? Es casi como un juego de palabras acá. Entonces, la integral de diferencial de f de x va a ser igual a la integral de la primera derivada diferencial de x, que en definitiva va a ser f de x más c. ¿Sí? Acá es casi como un juego de palabras, gente, así que hay que tener cuidado acá. ¿Sí? Y esa es la demostración, nada más. Comparado con las demostraciones que hicimos anteriormente, es bastante accesible. Bien. Esto no está en la hoja del aula, ¿sí? Bien, ahora vamos con las propiedades de las integrales. Como es de esperarse, hay propiedades. Entonces, sea f de x una función definida en un intervalo AB, abierto, ¿no? Y derivable en dicho intervalo. Entonces, la integral del producto de una constante k por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función. Es decir, simbólicamente, es eso que tenemos allí. ¿Sí?
la integral indefinida de la suma algebraica de dos más funciones es igual a la suma algebraica de sus integrales. Simbólicamente, es eso que tenemos allí. ¿Sí? Hacemos la demostración de esto, van a ver que no son muy difíciles. Entonces, la integral del producto de una constante k por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función. Es decir, la integral de k por f de x diferencial de x va a ser igual a k por la integral de f de x diferencial de x. Entonces, hacemos la demostración, ¿sí? Entonces, como es una igualdad, podemos partir de cualquiera de los dos miembros, ¿sí? Entonces, sabemos que k por la integral de f de x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Y convengamos que lo único que tengo hasta el momento es la definición de integral de una función, en el cual sabemos que la integral de f de x diferencial de x, de acuerdo a lo que definimos anteriormente, no es otra cosa que f de x más una constante, ¿sí? Donde, fíjense, f de x es tal que su derivada no es otra cosa que f de x minúscula, ¿sí? Entonces, k por la integral de f de x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, como dijimos recién, por definición de integral, k por f mayúscula de x más c, una c sub 1, ¿sí? Aplicando propiedad distributiva, me queda de esa forma. Y fíjense que k por c sub 1 no es otra cosa que otra constante, entonces directamente llamo a ese producto, lo llamo como c directamente, ¿sí? Sabemos que la derivada de f mayúscula de x más c no es otra cosa que, o es lo mismo que eso que tenemos allí, ¿sí? Con lo cual, al escribirlo de esa forma como la derivada de cada uno de esos términos, obtengo lo que estaba necesitando, k por f de x, ¿sí? Entonces, fíjense que la integral de k por f de x diferencial de x no es otra cosa que k por f de x más c, que no es otra cosa que k por la integral de f de x más x, ¿sí? ¿Me explico hasta acá, gente? ¿Puede ser? O sea, lo que hicimos fue desarrollar uno de los miembros, ¿sí? Que es esta parte que tengo acá que estoy señalizando con el cursor, y después utilizamos que la derivada de f mayúscula de x más c me da lo mismo que lo que yo obtuve anteriormente, ¿sí? O similar por lo menos, en esta parte, ¿sí? Entonces después llego a la conclusión de que en definitiva tienen que ser iguales, ¿sí? Bien, vamos con, bueno, ahí tenemos un ejemplo. La integral de 5 coseno de x diferencial de x es igual a 5 por coseno de x diferencial de x, que es igual a 5 por seno de x más c, ¿sí? Bien, vamos ahora con el otro. La integral indefinida de la suma algebraica de dos o más funciones es igual a la suma algebraica de sus integrales. Entonces, demostración, por hipótesis, la integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x más c sub 1. La integral de g de x diferencial de x es igual a g mayúscula de x más c sub 2, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla que la primera derivada de f mayúscula vuelva a dar f de x y la derivada de g mayúscula, la primera derivada, sea g de x. Entonces, fíjense que si yo sumo f de x más c sub 1 más g de x más c sub 2, ¿sí? Obtengo f de x mayúscula más g de x más c, más una constante, ¿sí? Entonces, la derivada de esa expresión que tenemos allí, ¿sí?
ahí lo simbolizamos que vamos a derivar, no es otra cosa que la derivada, va a ser la derivada de f de x mayúscula más g de x más c, aplicando derivada de la suma, obtengo en definitiva f de x igual a g de x, ¿sí? Entonces quiere decir que la integral de f de x más g de x diferencial de x, ¿sí? No es otra cosa que f de x más g de x más c, que nuevamente es igual a la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x, ¿sí? Fíjense que todo el momento estamos ocupando solamente lo que conocemos de definición de una integral. Básicamente todo el tiempo es eso, ¿sí? De ahí casi no estamos saliendo. Después esto lo ven bien, ¿sí, gente? Cuando lo vayan estudiando, ven bien cada una de las partes. Bien. Un ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos con integrales inmediatas, ¿sí? Con respecto a cálculo de integrales, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que esto que tenemos acá, ¿estamos? Fíjense que dice la integral de una función de la forma x a la n diferencial de x no es otra cosa que x a la n más 1 sobre n más 1 más c, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que esto es así? Bien, entonces, derivamos el segundo miembro, fíjense, derivada de x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Ahí simbolizo que lo voy a derivar, y fíjense de que aplicando la definición, bueno, acá lo escribo como un producto, aplicando la definición de derivada, fíjense que me va a quedar x a la n más 1, le resto 1, y este exponente n más 1 me queda como un producto. Con lo cual, simplificando, obtengo x a la n, ¿sí? O sea que, en definitiva, efectivamente, la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Ahora, ¿por qué es esa la integral? Y bueno, porque cuando yo la derivo, vuelvo a obtener la función original x a la n, ¿sí? Pregunta de esta parte, estamos aplicando la definición de integral nada más, la definición que definimos. Bien, si no hay preguntas, continúo. La integral de diferencial de x es igual a x más c. Demostración. Por propiedad 3, la integral de diferencial de f de x es igual a f de x más c. Si consideramos y igual a f de x, entonces, ¿sí? La integral de diferencial de f de x va a ser igual a la integral de diferencial de y, que va a ser igual a y más c. Si en particular consideramos y igual a f de x igual a x, entonces la integral de diferencial de f de x va a ser igual a la integral de diferencial de y igual a y más c, que va a ser igual a x más c, ¿sí? Fíjense que esta demostración parece un trabalenguas, así que cuando la estudien y la hagan, lean tranquilo, gente, porque uno se puede perder en todo lo que está escrito acá, ¿sí? Bien. Estas son las demostraciones de las integrales inmediatas. Ahora la demostración de que la integral de 1 sobre x diferencial de x va a ser igual al logaritmo natural de x más una constante. Demostración. Entonces, utilizando la definición de integral, si realmente el logaritmo natural de x es la integral de 1 sobre x diferencial de x, entonces debe cumplirse que cuando la derivo, debo volver a obtener la función original. Entonces, fíjense, simbolizo que voy a derivar logaritmo natural de x más c, ahí lo tengo simbolizado con el apóstrofe, y fíjense que obtengo 1 sobre x, ¿sí? Con lo cual ya está demostrado. Fíjense que es muy sencilla la demostración. Hacemos algunas más. La integral de e a la x diferencial de x va a ser igual a e a la x más c. Demostración, nuevamente lo mismo. Utilizo la definición de integrales que definimos. Si yo digo que
este segundo miembro es la integral de e a la x, entonces tiene que pasar que cuando yo derive este segundo miembro, tiene que volver a aparecer o volverme a dar la función original e a la x. Entonces, la derivada de e a la x más c no es otra cosa que e a la x, con lo cual está demostrado. Fíjense que es muy sencillo. Bien, supuestamente tendríamos que demostrar, gente, todas esas integrales inmediatas que está acá en esta primera columna. ¿Sí? Tendríamos que demostrarlas todas. No nos alcanza el tiempo y no lo vamos a hacer. Así que solamente las que hicimos recién. Vamos a asumir que todas las que están acá son verdaderas y listo. ¿Sí? ¿Alguna duda, queja sobre eso? ¿Alguien que realmente quiera demostrarlas todas? En el final van a preguntar todas. Para nada, señor. En lo más Sí. mínimo. Yo solamente le voy a pedir lo que yo les demostré acá, que son las primeras 4, y nada más. Si usted está con ganas de mostrar todas, yo no tengo problema, pero solamente le voy a pedir las primeras 4, gente. Ok, No profe. una locura. No una locura demostrar lo que es seno, la integral de seno diferencial de x. Yo tuve que hacer eso en el profesorado de matemática, demostrar todo eso, y algunas son una locura, lleva como una hoja y media, ¿no? Así que no, solamente las primeras 4 que les mostré acá, que son muy sencillas, y nada más. ¿Sí? Bien. Dejamos para la semana que viene, para el miércoles que viene, recuerden que el jueves es el feriado, o sea que yo el miércoles le voy a meter pata, voy a avanzar bastante. Lo que tiene que ver con métodos de integración. Integración por descomposición de elementos simples, integración por sustitución o cambio de variables, e integración por partes. ¿Sí? Lo que tiene que ver por integración por descomposición de elementos simples no es otra cosa que la integral de una suma, es la suma de las integrales, ¿sí? En definitiva es eso, ¿sí? Es casi como una propiedad. ¿Alguien me habló, gente? ¿Alguien está hablando? Nada de estar haciendo sonidos raros, gente, si no voy a grabar. ¿Mm? Juan Manceda. Bien, ejemplo. Fíjense que es muy sencillo, la integral de esa suma no es otra cosa que la suma de las integrales y encuentro lo que es la integral, ¿sí? Los que son complicados, lo que tiene que ver con integral por sustitución e integral por partes, ¿sí? Que esos dos ítems sí vamos a dar la semana que viene y como les decía, yo le voy a meter pata. En el práctico, ¿por dónde andan, gente? Los que vienen al práctico, Punto ¿por dónde 7, andan? práctico 2, el grupo de Punto Gómez. 7. ¿Y cuál era Práctico. el punto 7? Porque no lo tengo a la vista. Con Hola, Navarro gente. empezamos extremos, Ya. concavidad y eso. Ah, bien. Esperen, voy a mirar a ver en el práctico por las dudas nomás. Esperen un momentito. Con Mariño hicimos hasta el punto 6. A ver, esperen, Estamos en gente, eso. voy a mirar, a ver. Ah, entonces tal vez la semana que viene comiencen con integrales por sustitución. Bien, entonces vamos a dar más integrales por sustitución. Integrales por parte que es más complicado lo damos la semana que viene. Sí.
por las dudas nomás. Si bien está en el aula virtual. Vamos a darnos. Bien. Damos esta parte, gente, que es integrales por sustitución. Lo damos rápido, que no es muy complicado. E integrales por partes sí lo damos la semana que viene. No sea que uno de los profes le meta pata y necesiten. Bien, integrales por descomposición es otra cosa que es utilizar la propiedad que la integral de la suma es la suma de las integrales. No es muy complicado. ¿Mm? E integrales por sustitución, fíjense que les dice, este método, como el nombre lo indica, consiste en sustituir una combinación de la variable independiente x por otra variable u, que facilita el cálculo de la integral. Si bien este método permite la resolución de un gran número de integrales, tiene el inconveniente que para saber aplicar cuál es el cambio de variable que conviene, requiere una gran práctica del cálculo de integrales. Por tal razón, lo aplicamos solamente en aquellos casos en el que el cálculo directo no es posible y hacemos la indicación correspondiente. O sea que en definitiva tenemos integrales inmediatas, quiere decir que yo aplico una fórmula nomás y no hay problema, la puedo integrar, pero después hay algunas funciones que para poder integrar no la puedo aplicar directamente la integral inmediata, entonces tengo que recurrir a un procedimiento, que en este caso sería una integración por sustitución. ¿Cuál es el fin? Y bueno, el fin es que esa función que yo debo integrar, convertirla en una función más simple. Y a esa función más simple, yo le puedo aplicar la integral inmediata. ¿Sí? Entonces, fíjense, su esencia consiste en que, dada la integral f de x, diferencial de x, que no podemos resolver en forma inmediata, o sea, no puedo aplicar una fórmula por integración inmediata, pero sabemos que existen funciones primitivas, se hace el cambio de variable x igual a phi de u, donde u es la nueva variable de la función phi de u, que es continua y tiene inversa. Como consecuencia, diferencial de x, porque fíjense que acá en mi integración yo tengo la integral de f de x diferencial de x, entonces yo puedo reemplazar x, pero también diferencial de x tengo que hacerlo. Diferencial de x va a ser, por definición de diferencial, la primera derivada de phi de u por diferencial de u. Luego la integral dada en x se transforma en la integral en la variable u. O sea, en definitiva lo que hacemos es un cambio de variable. ¿Sí? Es decir, que dado eso que tenemos escrito anterior en el párrafo anterior, ¿sí? Me queda toda esa expresión. Quiere decir que cuando yo tenga que realizar la integral de f de x diferencial de x, yo puedo aplicar esta igualdad que yo tengo acá. Fíjense que x ahora ya es phi de u, y diferencial de x va a ser la derivada de phi de u por diferencial de u. O sea que esa es la igualdad que uno aplica o que trata de ver dentro de la integral. ¿Sí? Entonces fíjense, cuya integración sí es inmediata. Se comprende que una vez que se obtiene este resultado en u, hay que reemplazar u por su expresión en x para obtener el resultado de la integral dada, integral de f de x diferencial de x. Vamos con un ejemplo, ¿sí? De todo esto que tenemos acá, vamos con un ejemplo que clarifica mucho. Entonces, fíjense que tenemos la integral de ese cociente, que observando, si uno ya tiene un manejo de derivadas, un buen manejo, uno ya puede ver de que una de las funciones es la derivada de la otra. ¿Quién es la derivada de la otra? 3x sí, cuadrado Cuadrado. es la derivada de x cubo. Exactamente, 3 por x al cuadrado es la derivada de x al cubo más 1. Recuerden que más 1 es 0, así que bueno, sería toda esa función. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno puede aplicar acá la integral por sustitución. Eso quiere decir que esta función así tal cual, si yo me voy a las tablas de integrales, no la voy a encontrar. No voy a encontrar algo que me permita resolver este tipo de integrales. Entonces, tengo que aplicar un procedimiento, un método, en este caso, integral por sustitución. Entonces, dice, si quisiéramos hacer un cambio de variable, ejemplo, voy a llamar u igual a x al cubo más 1. Diferencial de u va a ser 3 por x al cuadrado diferencial de x,
y se sustituye en la integral dada en X y se tiene la integral en U. O sea que esa expresión que tenemos allí, que la tenemos allí arriba, ahora reemplazo y me queda de esa forma. Fíjense que ahora me queda simplemente una integral de la forma diferencial de U sobre U, ¿sí? Con lo cual, integrando eso no es otra cosa que la integral de 1 sobre U diferencial de U, y esa sí es una integral inmediata, ¿sí? Recién la demostramos, sin ir más lejos. Entonces, la integral de 1 sobre U diferencial de U no es otra cosa que logaritmo natural de U más C, que dice acá, reemplazando otra vez lo que yo definí como U, ¿sí? Vuelvo a la función original, o sea, lo que era x al cubo más 1. Entonces, de esto se trata lo que es integral por sustitución. Yo defino una nueva variable, en este caso la variable U, y a esa variable U lo igualo a una de las funciones, ¿sí? Y después calculo su diferencial. El diferencial, lo que me quede como diferencial, si la igualdad del segundo miembro, también tiene que aparecer en el integrando original, o si no voy a tener un problema, no me va a servir el método por sustitución. ¿Eso qué significa? Fíjense que acá yo llamé U igual a x al cubo más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico el diferencial de U me queda 3 por x al cuadrado, diferencial de x. Y toda esa parte, 3 por x al cuadrado diferencial de x, aparece en la integración original. Si por alguna razón yo me equivoco y digo, bueno, voy a llamar a U, voy a llamar 3 por x al cuadrado, cuando yo hago la diferencial de U me va a quedar 6 por x diferencial de x. Y no tengo eso en la integración original. Entonces ya me tengo que dar cuenta que sí, metí la pata y en realidad esa no tenía que haber llamado U. Tenía que haber llamado U a la otra función. ¿Sí? Bien, entonces en definitiva, esto es lo que tiene que ver con integración con sustitución. Defino una nueva variable, diferencio, y eso que yo diferencio utilizo para transformar la integral original de esa función en una integral inmediata, con el cual yo aplico alguna de las fórmulas de integración de la tabla y la puedo calcular sin problema. Eso es en definitiva. ¿Sí? Bien, la semana que viene damos lo que tiene que ver con integración por parte, porque es bastante largo esta parte. ¿Sí? Fíjense todo lo que es. Entonces, quedamos acá, gente. Yo ya ahora le tengo que avisar a los profes hasta dónde llegué con la teoría. Así que puede ser que la semana que viene comiencen con integrales o no lo hagan. ¿Sí? Pero eso ya dependerá de los profes. Recuerden que el jueves y viernes es feriado. Como habíamos dicho en su momento, habíamos hablado. Por un lado está bueno, pero por otro lado nos resta clases, con lo cual los profes le van a meter pata a lo que den en el práctico. ¿Sí? Recuerden, algo importante, recuerden que en mayo tenemos nuestro primer parcial. Estamos teniendo problema con las aulas, ¿sí? Porque en total el grupo de cálculo de todos los grupos prácticos, en total son 210 alumnos. Y la mayoría de las aulas solamente son para 100 o 110. O sea que necesariamente tenemos que ocupar 2 aulas. Ahora, estoy tratando de gestionar para que nos presten el aula E de ingeniería. Vuelvo a repetir, estoy gestionando para que nos presten el aula E de ingeniería. En el aula E de ingeniería entrarían todos los grupos, entonces no habría problema. Pero eso estoy gestionando todavía. Esa última semana y media antes del examen final, ya les voy a, disculpen, antes del examen del primer parcial, ya les voy a estar confirmando en dónde va a ser el primer parcial. Yo voy a anotar allí en el aula que tenemos el Google Sheet, voy a anotar en dónde vamos a tener el primer parcial. Pero vuelvo a repetir, hasta el momento sería en 2 aulas y por 9 de julio. Pero estoy tratando de gestionar de que nos presten el aula E de ingeniería si rendimos todos juntos. ¿Me explico con esto? ¿Puede ser alguna duda, consulta?
Bien, aparentemente se entendió. O sea que hasta el momento no hay nada definido. ¿Estamos, gente? Hasta el momento es en 2 aulas por 9 de julio. Hasta el momento. ¿Sí? Aula todavía a confirmar, porque no tenemos aula. Es complicado conseguir aulas para tantos alumnos. Entonces estoy gestionando para que sea todo en el aula E, pero eso ya les voy a avisar una semana y media antes, ¿sí? Del examen. Bien, gente. Entonces quedamos acá, nos estamos viendo el miércoles que viene. Recuerden que la semana que viene es corta, así que yo le voy a meter pata el miércoles y pienso que los profes también en el práctico, así que sería bueno que no falten. Nos vemos, gente. Buena semana para todos. Hasta luego. No, profe. Adiós, Luego, profe. profe. Nos Chau, vemos, chau. gente. Chao, chao. Desconecto la cámara.